Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Reciban un cordial saludo de los expositores. Y el día de hoy pues vamos a continuar nuestra exposición y el tema para esta fecha es justamente los órganos electorales. Entendiendo como órganos electorales al registro de ciudadanos, las delegaciones, las juntas electorales departamentales, las juntas electorales municipales y las juntas receptoras, de acuerdo a lo establecido en el artículo 153 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Hoy vamos a iniciar hablando del registro de ciudadanos y creo que nos sentimos como en casa, y justamente hoy es para intercambiar criterios, opiniones, tomando en cuenta el expertise que ustedes tienen también a lo largo de esa función pública que han realizado dentro del Tribunal Supremo Electoral. Básicamente, el registro de ciudadanos, su organización está concebida de acuerdo con la ley desde el punto de vista administrativo en la Dirección General, en la delegación, una delegación cuya sede es en cada cabecera departamental y una subdelegación en cada cabecera municipal. Así también las oficinas y agencias que autoriza el Tribunal Supremo Electoral para un mejor cumplimiento de sus funciones. La Dirección General del Registro de Ciudadanos ejerce jurisdicción en toda la República y las delegaciones y subdelegaciones pues en sus respectivos territorios, entendiendo esa jurisdicción como la facultad de juzgar y aplicar la ley, y obviamente circunscrita a un ámbito territorial en la que se ejerce esa facultad. La Ley Electoral y de Partidos Políticos, en el artículo 155, expresamente establece las funciones del registro de ciudadanos y contempla dentro de esas funciones dos precisamente que vamos a hacer un poco énfasis en ellas, pero básicamente al analizar el contenido del artículo 55 encontramos que la primera función es que el registro de ciudadanos tiene a su cargo todo lo relacionado con las inscripciones de ciudadanos. Cuando nosotros hacemos esos llamados, como la licenciada nos sugería la vez pasada, hacer esas citas de leyes de un artículo a otro, al analizar la ley podemos ver que lo que se relaciona a inscripciones de ciudadanos nos refiere al artículo 8 de la presente ley. Y es precisamente esa inscripción a la que todo ciudadano tiene el derecho a hacer para poder participar más adelante en un proceso electoral. Luego tenemos todo lo relacionado con el padrón electoral. Y al hablar de padrón electoral, pues también tenemos que tener claro que dentro de la función y dentro del esquema administrativo del registro de ciudadanos, encontramos varias dependencias, dentro de las cuales encontramos DICEP, que es por excelencia quien se encarga de todo lo relacionado al padrón electoral, y que más adelante vamos a apreciar un video en esas de las funciones que realiza esa dependencia. Luego tenemos la de cumplir las resoluciones y sentencias judiciales como función del registro de ciudadanos. Y aquí quiero hacer un paréntesis y me quiero detener un poquito. Generalmente cuando se judicializa, digamos, un asunto en particular tramitado administrativamente en el Tribunal Supremo Electoral, pues se acude a la acción constitucional de amparo, ¿sí? Y quiero hacer énfasis precisamente por los últimos acontecimientos, aunque obviamente eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos una serie de recursos, aunque este no está concebido como un recurso, pero lo vamos a ver más adelante. Pero me quiero referir precisamente a esta función de cumplir las resoluciones y sentencias judiciales.
En el caso hipotético de la imposición de una multa, por ejemplo, el registro de ciudadanos, pues es a quien por imperativo legal le corresponde, después de la substanciación del expediente y observando garantías constitucionales como el debido proceso, el derecho de defensa. Entonces, es quien impone la multa, quien resuelve sancionar, por ejemplo, a la organización política. Esa decisión o esa resolución puede crear firmeza de diferentes maneras. Una podría ser que no sea impugnada, o sea, que no sea, digamos, reprochada a través del recurso de apelación para que en alzada lo conozca el honorable pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El otro sería el otro presupuesto, que el Tribunal Supremo Electoral confirme la resolución del registro de ciudadanos y de igual manera no sea atacada o reprochada a través de la acción constitucional de amparo. Lo que sucede es que cuando esto se judicializa, como les digo, en función de esta atribución que tiene el registro de ciudadanos de cumplir con las resoluciones y sentencias, es cuando alguien acude a esa instancia constitucional, o sea, a esa acción de amparo, generalmente lo que el agraviado, lo que el afectado busca es dejar en suspenso esa decisión precisamente tomada en ámbito administrativo, decisión que por supuesto le causa agravio o le afecta. Entonces, cuando estamos hablando de la acción constitucional de amparo, dentro de las primeras incidencias que se da en la tramitación del mismo está el otorgamiento o no del amparo provisional. Y en el evento de que el tribunal constituido en tribunal de amparo otorgue el amparo provisional a favor del agraviado, el efecto es, y eso es lo que debemos de tener presente, porque han habido antecedentes recientes para que nosotros lo traigamos a nuestra mente y tengamos claro esta situación. Cuando el tribunal de amparo otorga esa garantía, otorga ese amparo provisional, la decisión del órgano administrativo queda en suspenso. Y obviamente ahí es donde el registro de ciudadanos tiene que cumplir, porque nació aquí con la imposición de la multa. Entonces, al promover el afectado esa acción constitucional de amparo y el tribunal le otorga esa garantía, entonces el acto administrativo propiamente queda en suspenso. Lo claro que debemos de tener es de que en este caso en particular, el tribunal de amparo, el tribunal constituido en tribunal de amparo, con mucha certeza hace ver los efectos jurídicos de esa resolución y prácticamente esa resolución se queda en suspenso. ¿Por qué? Porque el amparo provisional le está diciendo, mire, se suspenden los efectos de esa decisión, de esa resolución, ¿no? Caso contrario, cuando, por ejemplo, el tribunal de amparo no otorga esa garantía, esa protección, el criterio jurisdiccional que ha privado es de que al no existir un otorgamiento del amparo provisional, la resolución no queda en suspenso y se puede continuar. Entonces, lo claro que debemos de tener es nosotros esa distinción. Cuando hay un amparo provisional y cuáles son los efectos del mismo, y cuando no se haya decretado el amparo provisional. Si ustedes recuerdan antecedentes muy recientes respecto al otorgamiento de un amparo provisional, y es para que lo tengamos claro, que cuando, insisto, existe esa garantía, ese otorgamiento, esa protección, el acto administrativo queda en suspenso. Y es ahí donde precisamente
interviene el registro de ciudadanos, dejando, pues no sin efecto, sino dejando en suspenso el amparo, la resolución administrativa, en tanto se dilucida la acción de amparo propiamente dicha. Luego tenemos como otra función la inscripción de organizaciones políticas y fiscalizar su funcionamiento. Si bien es cierto, esta es una función del registro de ciudadanos, también lo es, como es de conocimiento de ustedes, la conformación administrativa del propio registro. Y esta es una atribución que por excelencia le corresponde al Departamento de Organizaciones Políticas, que más adelante la apreciada Lic les va a explicar. Pero obviamente es una función, digamos, como una función general del registro de ciudadanos, el inscribir esas organizaciones, porque al final de cuentas se resuelve, pero hay opiniones técnico-jurídicas emitidas por el Departamento de Organizaciones Políticas. Eso lo podemos, digamos, correlacionar con los artículos 166 y 167 de la propia ley. Otra de las atribuciones es inscribir a los ciudadanos a cargos de elección popular, que de igual manera es una actividad que quién mejor que ustedes lo saben el procedimiento para hacerlo, y que cae dentro del ámbito de competencia general de lo que es el registro de ciudadanos. Otra de las atribuciones es la contenida en la literal F, y es donde de igual manera voy a hacer un pequeño paréntesis. Todas las atribuciones, por supuesto, son importantes, pero en estas dos yo quiero hacer un paréntesis. La primera, cuando se judicializa la decisión administrativa, y esta es la imposición de la multa. Por ejemplo, la atribución es, o la función es, conocer y resolver acerca de la inscripción, suspensión, cancelación y sanciones de las organizaciones políticas. Y ahí debemos de correlacionar en cuanto a sanciones es el contenido de esta atribución o función con el contenido del artículo 88 de la propia ley. El artículo 88 de la ley electoral establece las clases de sanciones. Y por ejemplo dice que dentro de las sanciones está la amonestación pública o privada, la multa, la suspensión temporal y la cancelación del partido o la agrupación política y las demás que la presente ley contenga. Pero quiero referirme básicamente siempre en el ejemplo de la imposición de una multa, para que tengamos claro el panorama, porque generalmente cuando una agrupación política incurre en uno de estos presupuestos, una vez actualizados los registros en organizaciones políticas, se emiten circulares para toda la República, para delegados y subdelegados, para que tengan conocimiento de las circunstancias o del estatus de esa agrupación política. Por ejemplo, en la multa, el artículo 90 de la ley establece que la multa deberá ser cancelada, dice, en los últimos párrafos, dice, las multas podrán ser impugnadas mediante los recursos de ley. Estando firme la resolución, el caso que decía, que impone la multa, esta deberá pagarse en el Tribunal Supremo Electoral dentro de los 30 días posteriores. Caso contrario, el partido político insolvente no podrá efectuar trámite alguno en el Tribunal Supremo Electoral y o sus dependencias. Luego tenemos, esto, si ustedes ven, no está, digamos, clasificado como una sanción. Esto más que todo es una consecuencia legal de la insolvencia en la que incurrió el partido político respecto a un expediente en particular. ¿Cuáles son los efectos entonces? El estar impedido el partido político para realizar trámites ante el tribunal o sus dependencias. Pero inmediatamente después de decretada esa insolvencia,
inicia el procedimiento de suspensión del partido. Y es una figura que esta sí ya está calificada como una sanción. La suspensión consiste en que prácticamente uno de los causales es el no pago de la multa, y la implicación que tiene para el partido es que no puede ejercitar los derechos contenidos en el artículo 20 de la ley electoral y de partidos políticos. Si ustedes ven, son dos presupuestos diferentes. La insolvencia, por una parte, que trae aparejada la consecuencia legal de no poder hacer trámite alguno, y la suspensión de no poder ejercitar los derechos contenidos en el artículo 20 de la ley. Esa suspensión, de acuerdo con la ley, puede durar hasta 6 meses. Si llegados a esos 6 meses no regulariza su situación, o en otras palabras, no hace efectiva la multa impuesta, pues definitivamente inicia el proceso de cancelación. Pero justamente para que ustedes tengan claro eso, que cuando se incurre en uno de estos presupuestos, especialmente arrancando con lo que es la insolvencia, una vez ellos hayan incurrido en la insolvencia, se hacen las anotaciones correspondientes en los registros y luego se les informa a ustedes de esa prohibición o de esa limitación de la que está siendo objeto el partido político, derivado del no pago de esa sanción. Luego tenemos como atribución el notificar a los partidos políticos de la renuncia de sus afiliados y las demás que la ley señale, que señale la ley y el reglamento del Tribunal Supremo Electoral. Si ustedes ven, todas las funciones, todas las atribuciones, por supuesto que son importantes, pero quería hacer hincapié en estas dos precisamente por el antecedente reciente que tuvimos el año recién pasado, para que tengamos claro esas dos situaciones que se dieron y para tener la claridad desde el punto de vista legal de cómo debemos actuar nosotros como Tribunal Supremo Electoral en el ejercicio de esa función pública. Luego la ley, en el artículo 156, establece la integración del registro de ciudadanos y contempla al director general, al secretario y a las unidades administrativas, entendiendo como unidades administrativas, de acuerdo con la ley, el Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones, el Departamento de Organizaciones Políticas y la Unidad Coordinadora de Delegaciones y Subdelegaciones. En este caso en particular, hoy expongo lo relacionado con el registro propiamente dicho, con la dirección. El licenciado va a exponer lo relacionado con el Departamento de Organizaciones Políticas, y los apreciables colegas, tanto de DICEP como de la unidad, vamos a tener la oportunidad de verlos a través de un video donde relacionan parte de sus atribuciones. La propia ley establece dentro de las atribuciones del director también una gama de situaciones, pero justamente tenemos que tener esa claridad de que esa función pública, la dirección, la realiza no simple y sencillamente acá en esta oficina, acá en esta sede, acá en Guatemala, sino esa función pública, esas atribuciones, también el Tribunal Supremo Electoral la realiza a través de ustedes como delegados y subdelegados. Es por eso que tenemos que ver esa unidad desde el punto de vista institucional y que nuestras resoluciones, nuestras actuaciones y la realización de nuestras atribuciones se encuentren siempre dentro del marco de la ley. Posteriormente, la ley en el artículo 158 habla de las calidades e inmunidades del registrador, quién lo nombra y quién lo puede, pues al final de cuentas, destituir, y de igual manera contempla la figura del secretario. El secretario realmente es
una como dependencia, podríamos llamar, es un auxiliar de aquí de Secretaría que realiza una función muy importante. En primer lugar, porque está al pendiente de todo que hacer de la función pública realizada por la dirección y especialmente refrenda con su firma todas aquellas resoluciones, todos aquellos actos administrativos en los que se suscriben todas esas manifestaciones, esas decisiones de parte de la Dirección General del Registro de Ciudadanos. Obviamente es una función que si ustedes tienen o han tenido la oportunidad de verla, una función muy cargada en cuanto a volumen de trabajo, porque la atención que el secretario presta no es simple y sencillamente con colaboración a la dirección, sino es también una atención a los diferentes trámites realizados por organizaciones políticas y toda clase de aquellas asociaciones que tengan que ver con el asunto político electoral. Sin duda alguna, el registro de ciudadanos, pues es considerado, es un órgano permanente y precisamente es considerado como órgano permanente de acuerdo a la forma, a la concepción misma que la ley le da. Esa función constante, permanente, diaria, que realiza esa función pública, estando investido, por supuesto, para ejercer con exclusiva independencia funcional la jurisdicción electoral, la cual implica resolver asuntos relacionados con agrupaciones políticas. Sin duda alguna, en el quehacer de esa función pública, en el quehacer del registro de ciudadanos, ustedes, subdelegados y delegados, ejercen una función primordial y fundamental, porque ustedes son el Tribunal Supremo Electoral en pequeño en cada una de sus jurisdicciones. Y es precisamente el cuidado, el análisis que debemos de tener siempre en todos nuestros actos, en la sustanciación de los diferentes expedientes que sean sometidos a nuestro conocimiento, para que las decisiones tomadas sean con estricto apego a derecho. Por el día de hoy pues, me quedaría ahí en cuanto al registro, y entonces pues a continuación la apreciable licenciado, el director del Departamento de Organizaciones Políticas, pues expondrá y tendrá bien el recordarles a ustedes, porque obviamente este es un recordatorio dado el expertise que ustedes tienen en cuanto al funcionamiento de ese departamento como tal. Muchas gracias. Gracias, señor director, licenciado de Paz. Muy buen día a todas, a todos, a delegados y subdelegadas, departamentales como municipales. Tengan cada uno de ustedes la mejor de las mañanas. En relación a organizaciones políticas, al departamento en sí, tenemos obviamente una misión. Somos el departamento responsable de la ejecución de las atribuciones asignadas por la ley electoral y de partidos políticos, encaminadas al registro de inscripción, funcionamiento, fusión, coaliciones y sanciones, así como cancelaciones de las organizaciones políticas. Tenemos además la inscripción de candidatos a cargos de elección popular, de los afiliados de los partidos políticos, de los integrantes de sus órganos permanentes y el ejercicio de todas aquellas otras funciones que sean necesarias para el ejercicio del derecho de asociación y derechos políticos que consagra nuestra Constitución Política de la República y otras leyes de la materia. Esa es propiamente nuestra misión. Tenemos una visión
es cuidar celosamente de la operatividad técnica y eficiente de la inscripción de ciudadanos como adherentes y afiliados de las organizaciones políticas, así como la inscripción de dichas organizaciones, del control de su funcionamiento y mantenimiento de sus respectivas organizaciones partidarias y la inscripción de candidatos a cargo de elección popular. Esta es la visión realmente del Departamento de Organizaciones Políticas. Nuestro departamento es una dependencia del Registro de Ciudadanos, que tiene por objeto el cumplimiento de las atribuciones que le asigna el artículo 167 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, entre las cuales están las siguientes. Son atribuciones del Departamento de Relaciones Políticas: a supervisar y coordinar las funciones en asuntos de su competencia de las delegaciones y subdelegaciones del Registro de Ciudadanos. B. Elaborar el proyecto para su aprobación por el Tribunal Supremo Electoral de la papelería correspondiente a la inscripción de comités cívicos y de candidatos a cargo de elección popular. C. Autorizar los libros de actas de los órganos permanentes de las organizaciones políticas. D. Llevar los registros de inscripciones, funcionamiento, fusiones, coaliciones y sanciones, así como cancelaciones de las organizaciones políticas, de inscripción de candidatos a cargo de elección popular, de los afiliados de los partidos políticos, de los integrantes de sus órganos permanentes, así como los demás que sean necesarios, y en la literal E establece las demás funciones que la ley, nuestra ley, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, señalen o establezcan, así como sus reglamentos y demás disposiciones de tipo legal. Podemos describir nuestro departamento como una dependencia técnica del Registro de Ciudadanos, lo decía hace un momento, que ejecuta las atribuciones que la ley establece. Este departamento tiene a su cargo la coordinación y supervisión de las funciones en asuntos de su competencia de las delegaciones y subdelegaciones. Elabora el proyecto de papelería correspondiente a utilizarse en la inscripción de los comités cívicos, decía hace un momento, y de candidatos a cargo de elección popular. Extremo que obviamente tiene que ser aprobado por las autoridades superiores del tribunal. Tenemos como función la autorización de los libros de acta de los órganos permanentes de las organizaciones políticas y llevar los registros de inscripciones, funcionamientos, así como las inscripciones de los candidatos a los cargos que en un momento determinado podrían postularse. Tenemos el control de los afiliados de los partidos políticos, de los integrantes, de los órganos permanentes y todo aquello que obviamente implique propiamente la función de nuestro departamento. Como objetivos del Departamento de Relaciones Políticas tenemos a la inscripción previo cumplimiento de los requisitos legales de las organizaciones políticas. B. El control del funcionamiento de dichas organizaciones. C. Control de celebración de asambleas
mantenimiento de la vigencia de sus órganos permanentes, de conformidad con la información misma que nos proporcionen las organizaciones. Tenemos la depuración de hojas de adhesión y de afiliación de los integrantes de comités para la formación de partidos políticos. Tenemos la inscripción de ciudadanos a cargo de elección popular y dictamen sobre la procedencia o improcedencia de dichas inscripciones. Dentro de algunas otras funciones de nuestro departamento, tenemos supervisar y coordinar las funciones en asuntos de su competencia de las delegaciones y subdelegaciones del registro de ciudadanos, elaborar proyectos para su aprobación, autorizar los libros de los órganos permanentes, llevar registros, llevar por medio del programa del OPASAM el registro de todos los órganos permanentes de los partidos políticos, que consiste en la conformación y vigencia de los comités ejecutivos municipales, departamentales y nacionales. Dentro de las atribuciones propiamente de la jefatura está la revisión y marginación de todos los documentos que ingresan al departamento para su trámite y posteriormente ser distribuidos dentro del personal o colaboradores. Se autoriza la grabación de CDs con el programa offline para que los diferentes partidos políticos puedan ingresar la información de las hojas de afiliación o de adhesión de los comités pro formación de partidos de afiliación o de adhesión de partidos políticos a efecto de ser depurados los listados antes de proceder a dicha afiliación. Con el apoyo, obviamente, de los asistentes o colaboradores respectivos, se revisa y analiza la solicitud de inscripción de los grupos promotores, así como el número de personas que, de conformidad con la ley, debe conformarlo. Esto establecido en el artículo 51 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, emitiendo el dictamen correspondiente, el cual es emitido a la Dirección General del Registro de Ciudadanos. Se revisa y analiza la solicitud de inscripción de los comités pro formación de partidos políticos, especialmente en lo relativo al testimonio de las escrituras públicas de constitución de los mismos y el contenido del proyecto de estatutos, nombre y emblema del futuro partido, principios y fundamentos ideológicos plasmados en el artículo 52, emitiendo el dictamen correspondiente, el cual se remite a la Dirección General del Registro de Ciudadanos para su conocimiento y lo que tenga a bien resolver. Se da la revisión del cumplimiento de todos los requisitos previos establecidos por la ley para que un comité pro formación de partido político pueda inscribirse como tal. Revisión de los documentos en su totalidad, que es de previo conocimiento, obviamente, de las instituciones partidarias. Se da la inscripción de las asociaciones con fines políticos, previo dictamen relativo al cumplimiento de los requisitos establecidos, el cual en el momento oportuno es remitido a la Dirección General del Registro de Ciudadanos, que en definitiva ordena la inscripción de las instituciones relacionadas. Tenemos la autorización de libros de comités ejecutivos nacionales, departamentales y municipales, así como las respectivas asambleas, verificando previamente que no existan otros libros autorizados y vigentes
así como que en los municipios correspondientes exista el mínimo de afiliados requeridos por la ley. Se elabora el nombramiento designando observadores de las diferentes asambleas convocadas y programadas por los partidos políticos, asambleas tanto nacionales, municipales como departamentales. Tenemos también la inscripción de las asambleas nacionales ordinarias y extraordinarias, así como la inscripción de los comités ejecutivos nacionales de los partidos políticos. Durante propiamente el periodo o el proceso electoral se da la elaboración de instructivos para la inscripción de comités electorales, así como la capacitación a delegados y subdelegados del registro de ciudadanos respecto al análisis y clasificación de expedientes de inscripción de candidatos a cargo de elección popular. Se da la impresión de formularios para la inscripción de los mismos. Hay una recepción de formularios de inscripción de candidatos de presidente, vicepresidente de la República, diputados por listados nacionales, diputados al Parlamento Centroamericano, depuración de los mismos y emisión de informe al director general del registro de ciudadanos sobre la procedencia o no de la inscripción. Se da la elaboración de instructivos a los partidos políticos sobre procedimientos para la inscripción y realización de asambleas, tanto municipales, departamentales y nacionales. Hay una remisión al inspector general del Tribunal Supremo Electoral sobre el hallazgo de anomalías que podrían constituirse como una acción de tipo delictivo en las hojas de afiliación o de adhesión. Esas son algunas de las atribuciones. Quería compartir con ustedes también lo que es la formación de un partido político y cómo al interno está estructurada el Departamento de Organizaciones Políticas. De conformidad con la Constitución Política de la República, es libre la formación de partidos políticos. Y esta formación de partidos políticos pasa por 3 fases. Propiamente la inicial, que es cuando se constituye en un grupo promotor, para después pasar a la segunda fase como un comité, y luego la constitución propiamente del partido. En la formación en la actualidad, nosotros tenemos como formación de grupos promotores a la fecha inscritos 8, 4 de ellos en depuración y 2 expedientes que se encuentran en el registro luego del dictamen emitido por organizaciones políticas para la consideración del señor director. Esos 8 que les mencioné obviamente ya cumplieron con los requisitos legales, especialmente de estar conformados con un mínimo de 489 miembros y contar obviamente con dictamen y resolución favorable para dicha inscripción. En la constitución de comités para la formación de partidos políticos, que es la segunda fase que habíamos mencionado, para autorizar una inscripción de esta naturaleza, se requiere que el grupo promotor se constituya en comité. Para ello debe hacerlo en escritura pública, elaborar sus estatutos o su proyecto de estatutos que regulará el funcionamiento del partido político y cumplir con los demás requisitos contemplados en la ley, para lo cual debe contar con dictamen y resolución favorable para su inscripción. A la fecha, a la presente fecha, hay 12 comités inscritos. Y la tercera y última fase, que se refiere a la constitución del partido político en sí, cuyos requisitos comprenden contar
con los 24.449 afiliados, además de tener sedes partidarias y comités ejecutivos municipales electos en 50 municipios, igualmente organización de 12 departamentos y celebrar Asamblea Nacional para elegir el Comité Ejecutivo Nacional. Actualmente existen 20 partidos vigentes, 20 partidos políticos vigentes, de los cuales obviamente, si nos da un poquito de tiempo, podríamos mencionar cuáles son o qué nombre llevan. En el funcionamiento de los partidos políticos, les decía, actualmente se encuentran inscritos en su totalidad 20, y si esta es una mera proyección, podría ser que en el momento de la elección podamos tener de 30 a 35 partidos debidamente inscritos. Dice que obviamente esto implica un trabajo recargado, ¿va?, tanto para ustedes como delegados y subdelegados, como para las organizaciones que acá tenemos una relación directa con dicha actividad. Hay una emisión también de nombramientos de observadores de asambleas, que eso ustedes obviamente mejor que nosotros lo conocen, de conformidad con el artículo 32 del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. Los delegados y subdelegados y personal obviamente de organizaciones políticas deben asistir a las asambleas que efectúan los partidos políticos en calidad de observadores. En el dato estadístico que manejamos nosotros al interno de nuestro departamento, se han emitido de enero a la presente fecha 180 nombramientos. Obviamente esta cantidad va a tener un exagerado ascenso como consecuencia de la necesidad que tienen los partidos de ir programando sus propias asambleas. En la autorización de libros que hemos platicado o que les he manifestado, de actas para sentar asambleas municipales, departamentales, nacionales y sesiones de comité ejecutivo, por disposición legal, las resoluciones y acuerdos que emitan los diferentes comités ejecutivos de los partidos políticos, así como de las asambleas que celebren, están asentadas en los libros que autoriza esta dependencia. En cumplimiento de dicha función, de enero a la presente fecha, se han emitido 90 libros. En relación a la operatividad de afiliación de ciudadanos que se incorporan como miembros de los partidos políticos, el artículo 17 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que es libre la afiliación a los partidos políticos. En este sentido, el departamento realiza afiliaciones y adhesiones a comités para la formación de los mismos. Esto ante la creciente demanda por constituir nuevos partidos políticos. En la elaboración del padrón de afiliados de los partidos políticos, este departamento, a la vez de efectuar las afiliaciones de los ciudadanos a las diferentes organizaciones políticas, ha elaborado el padrón de afiliados con que cuentan los partidos políticos a nivel de república. Esto, en algunos casos, es del conocimiento de delegados y subdelegados, porque tengo entendido que mi antecesor de alguna manera los había hecho llegar. En relación a la
extensión de constancias de representación legal de los partidos políticos. O sea, los secretarios de partidos políticos, los comités ejecutivos, lógicamente necesitan acreditar que tienen la representación de los mismos. Es por ello que es función de nuestro departamento emitir esas constancias y obviamente requerir al secretario de Registro de Ciudadanos el aval de las mismas. A la presente fecha se han extendido un total de 4 constancias. Esto como consecuencia de que los partidos de momento no han tenido mucha actividad donde necesiten este documento para acreditar al extremo. En la depuración de las hojas de adhesión de ciudadanos que se incorporan a los comités para la formación de partidos políticos. Los comités para dicha formación tienen como función, una vez inscritos, a reunir, habíamos dicho, la totalidad de 24.449 adherentes, como requisito para constituirse como partido político, para lo cual se les proporciona a dichas organizaciones las hojas respectivas para que realicen dicha operación. De conformidad con el artículo 17 del reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, dichas hojas que contienen las firmas y huellas de los ciudadanos que se incorporan a estas organizaciones deben ser depurados previo al registro como miembros de las mismas. En la revisión de los estatutos que regulan las organizaciones y funcionamiento de los partidos políticos, el artículo 52 de la ley en referencia, los partidos estipula que los partidos políticos deben contar con estatutos que regulan su organización, estructura y funcionamiento, atendiendo incluso a las últimas reformas de la ley. Y en la actualidad, de enero a la presente fecha, se ha hecho una revisión de 7 proyectos de estatutos de comités para la formación de dichas organizaciones. Hay organizaciones también de asociaciones. El artículo 17 dispone que se tiene la facultad de poder realizar esta clase de organizaciones políticas ajustándose lógicamente a las disposiciones legales. Esta de nuestra dependencia ha cumplido en cumplimiento a lo normado. Tiene actualmente 46 asociaciones inscritas y vigentes, previa revisión de sus respectivos estatutos que regulan el funcionamiento, la formulación de recomendaciones y observaciones, la emisión de dictámenes correspondientes fundados en el cumplimiento de las normas legales vigentes. En cuanto a informes que damos a la unidad de información pública, es una cantidad bastante voluminosa. Sin embargo, como llevamos relativamente poco tiempo, de enero a la presente fecha, y de conformidad con ese artículo, con el artículo 1 del decreto 57 de 2008 del Congreso de la República, la Ley de Acceso a la Información Pública, que garantiza a toda persona el derecho de solicitar y tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y personas a que se refiere la ley, y en cumplimiento de dicha normativa se han emitido a la presente fecha de enero acá 45 informes solicitados por los interesados por medio, obviamente, de la oficina de la Unidad de Información Pública de esta institución. De conformidad también sobre los informes al Ministerio Público,
de conformidad con el artículo 309 y 319 del Código Procesal Penal, las oficinas públicas están obligadas a brindar la información que solicite el Ministerio Público. Esta dependencia ha cumplido con brindar información con un total de 60 oficios recibidos de diferentes fiscalías. En cuanto a la gestión, trámite y peticiones presentadas por la ciudadanía a organizaciones políticas, de conformidad con el artículo 28 de la Constitución Política de la República, donde establece que los habitantes de la República tienen el derecho de dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, las que están obligadas a tramitarlas y resolverlas conforme a la ley. Esta dependencia ha recibido a la presente fecha 51 solicitudes en las cuales se le dio el trámite y la gestión correspondiente y resolución de conformidad con la ley. Dentro de ella, obviamente, requerimientos que han sido muy constantes, muy frecuentes del Congreso de Diputados, de distintas bancadas del Congreso de la República, donde requieren información sobre infinidad de actividades que nosotros realizamos al interno de nuestro departamento. Yo diría que ahí me quedo, les agradezco mucho por su atención y esperamos cualquier interrogante al final de la exposición. Gracias. Me parece que hay unos videos por ahí, ¿verdad? Para conocer las funciones del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y elaboración de padrones y la Unidad Coordinadora de Delegaciones y Subdelegaciones, para que nos hagan favor de correr los videos. Mi nombre es Alejandra María Ciudad Santos y soy jefa del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones. En el artículo 165 establece las atribuciones que el departamento tiene, entre ellas está la supervisión de toda la inscripción de ciudadanos en las subdelegaciones y delegaciones del país. El padrón electoral es la lista general de todos aquellos lectores que legalmente están habilitados para poder emitir el sufragio dentro de unas elecciones determinadas. Actualmente nuestro padrón consta con 2.2 millones de personas. Entre ellos tenemos a 3.7 millones de personas que le corresponden a ser hombres y a 4.3 millones de personas que son mujeres. El padrón electoral se conformó a través de la creación del Tribunal Supremo Electoral en 1983 y fue integrado por 2.5 millones de personas en ese momento. El Departamento de Inscripción de Ciudadanos está compuesto por 6 secciones. Entre ellas tenemos la sección de fallecidos, que es la encargada de depurar el padrón para todas aquellas personas que han fallecido y que son reportadas por el Registro Nacional de las Personas. También tenemos a la sección de suspendidos, que son a todas aquellas personas que se les inhabilita para poder ejercer su voto dentro del padrón electoral por haber sido sentenciados a través de una condenatoria firme dictada en un proceso penal o bien a través de una declaratoria judicial por interdicción. Tenemos la sección de cambios y reposiciones, que son todos aquellos que velan por establecer las personas que se encuentran dentro de un estatus 16, las habilitaciones y las anulaciones y atender los diversos requerimientos por las diversas instituciones como lo es la PGN, Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos. Está la sección de clasificación, que ellos son los encargados de recibir todas aquellas boletas de empadronamiento, de inscripción, de reposición y de actualización de datos, poder clasificarlas y remitirlas a la dirección informática para que ellos puedan realizar la digitalización correspondiente. Está la sección de control en formularios, que son todos aquellos que se encargan de conformar las brigadas de empadronamiento o las diversas jornadas que se implementan dentro del interior del Departamento de Guatemala o en la República de Guatemala. Y la sección de control de personal y bodega. Ellos son los que se encargan de atender todos los requerimientos de útiles
y materiales para poder desempeñar la labor dentro del Departamento de Inscripción de Ciudadanos. A la fecha contamos con 340 subdelegaciones que están dentro de todo el territorio nacional, los cuales hago una invitación a todos aquellos subdelegados para que puedan hacer jornadas obligadas dentro del interior de sus municipios y poder alcanzar la brecha que para este año es de 1 millón de personas, según lo han dispuesto el Pleno de Magistrados. Poder realizar jornadas de empadronamiento y poder llegar a todas aquellas personas que se encuentran a poco acceso a las subdelegaciones, acercarles y facilitarles el derecho a poder empadronarse y posteriormente emitir el sufragio o el voto en unas elecciones determinadas. Los invito a todos los subdelegados para que podamos marcar la diferencia. Si queremos hacer cosas extraordinarias, debemos de empezar a hacer cosas y pensar extraordinariamente. Y somos un equipo del Tribunal Supremo Electoral. Somos la imagen del Tribunal Supremo Electoral, por lo cual los invito para que podamos marcar la diferencia. A todos, muchas gracias por toda su colaboración, por todo su apoyo que han puesto en cada jornada y en cada brigada que han desempeñado. Compañeros, compañeras, les saluda Gerardo Osvaldo Ortiz Gil, jefe operativo de la unidad coordinadora. Actualmente estoy fungiendo como encargado de dicha unidad. La unidad coordinadora pertenece a la Dirección de Registro de Ciudadanos. Según el artículo 156 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, decreto número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, somos una unidad administrativa que se conforma con la Dirección General de Registro de Ciudadanos. El acuerdo número 192-87 de fecha 20 de diciembre de 1987 nos define como una oficina administrativa de registro de ciudadanos que tiene como objetivo atender las necesidades administrativas de las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales en toda la República de Guatemala. En el año 2010 se crea el área operativa de esta unidad y que tiene como objetivo supervisar el estado y necesidades de los inmuebles de las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales de registro de ciudadanos a nivel república, entrega de mobiliario y útiles de oficina, así como enseres de limpieza. ¿Cómo se integra actualmente la unidad coordinadora? Se crea con un jefe, jefe 1, jefe de sección del área operativa, un oficinista 6, 4 oficinistas 2 y un oficinista 1. Las actividades que desarrollamos en esta unidad es descentralizar y de realizar el servicio de envío y recepción de mensajería y paquetería a nivel nacional. Mantenemos informados a los delegados y subdelegados de los aspectos relevantes y de los cambios actuales del Tribunal Supremo Electoral, así como cualquier información que las dependencias de la institución deseen socializar con los antes mencionados. También tramitamos el pago de viáticos de las reuniones a las que asisten los delegados y subdelegados debidamente nombrados por el Director General de Registro de Ciudadanos. Canaliza, gestiona y busca soluciones de los inmuebles para que cumplan con los requisitos legales que se exigen por parte de la institución para la instalación y funcionamiento de las sedes. También gestionamos todo lo relacionado con los contratos de arrendamientos de inmuebles para la instalación y funcionamiento de la sede de registro de ciudadanos de este tribunal, así como velar por el buen uso que deben hacerse de los mismos y de los bienes. También dotamos del mobiliario y útiles de oficina, así como enseres de limpieza al personal que conforma las distintas sedes de acuerdo a los recursos que posee la institución. Gestiona la adquisición de uniformes para el personal de las distintas delegaciones y subdelegaciones. Contar con la información actualizada de los arrendamientos a nivel nacional, así como el directorio actualizado de las delegaciones y subdelegaciones. Dentro de las atribuciones de la jefatura es realizar y gestionar ante las autoridades toda solicitud relacionada con las actividades propias de esta unidad. Dentro de las áreas que se manejan en esta unidad está el área de arrendamientos, que dentro de los responsables podemos indicar la señora Greta Sina Gudiel Jerónimo, oficinista 2, encargada del área de Huehuetenango, Alta Verapaz, Petén, Chiquimula, Zacapa, Jalapa y Jutiapa.
En otra área está el señor Carlos Armando Yac Guzmán, oficinista 2. Él ve el área de Guatemala, Zacatepeques, Chimaltenango, El Progreso, Escuintla, Santa Rosa, Sololá y Totonicapán. Por otro lado se encuentra el señor Cristian André Natareno Juárez, oficinista 1, que tiene el área de Quetzaltenango, Suchitepeques, Retaluleu, San Marcos, Quichén y Baja Verapaz. Dentro de las actividades que tienen ellos es ver todo lo relacionado a la recopilación y revisión de los expedientes de arrendamiento, solicitudes de incremento al valor de las rentas, elaboración de informes y providencias, recopilación de firmas, cruces de cartas, recepción y envío de fotocopias de contratos de arrendamiento a las dependencias que correspondan y actualización del cuadro consolidado de arrendamientos, incluido el resguardo y archivo de toda documentación relacionada a los arrendamientos. Otra de las áreas que contempla esta unidad es la recepción de documentos e ingreso al sistema. La responsable es nuestra compañera María Elena Fernández de Grajeda, oficinista 2. Dentro de sus actividades es la de recepción e ingreso en el sistema de la documentación procedente de las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales y demás dependencias del tribunal. El ingreso debe ser inmediato, se hace del conocimiento de la jefatura, quien lo asigna a cada responsable para darle el debido seguimiento. Mantiene el archivo de envíos en orden y al día. Vela por la documentación que se recibe para otras dependencias que se entregue de manera diligente a los mensajeros asignados. Coordinar con servicios generales los envíos de documentación a las dependencias de zona 12 y proveeduría. Otra área de esta unidad es la de mensajería y paquetería, cuyo responsable es el señor Axel Leonel Celada Rodas, oficinista 6. Dentro de sus actividades es la de ser responsable de los envíos semanales de mensajería y paquetería al interior de la República, así como envíos urgentes a delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales. Es el enlace entre la unidad coordinadora y la empresa prestadora del servicio. Dentro de sus funciones también está el control de lo cobrado, verificación de guías, elaboración de pedido y bases de contratación anual y acta de cierre, reclamos, elaboración de pedido por facturación mensual y carta de conformidad. Es el encargado de la elaboración del POA y POE. Dentro del área operativa está la entrega de útiles y mobiliario de oficina y verificación de inmuebles. Como les indicaba anteriormente, pues yo soy el responsable de esa área y dentro de mis actividades es realizar visitas a nivel nacional en delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales, velar por la correcta entrega de útiles de oficina y mobiliarios de oficina. También verifico físicamente los ambientes con que cuentan las diferentes inmuebles que arrenda el Tribunal Supremo Electoral, tomo nota de los requerimientos para futuras adquisiciones o visitas y elaboro los informes ilustrados a Presidencia, Magistraturas, Secretaría General, Dirección General de Registros Ciudadanos y Sección de Servicios Generales relacionado con la comisión. Dentro de la unidad también está una persona encargada que es la que hace los pedidos, que es el señor David Alexander Martínez Montoya, oficinista 2. Aunado a esas actividades, él también elabora pedidos a la sección de compras conforme a la programación del POA y POE, controles de transferencias y ejecuciones presupuestarias de la unidad y de las delegaciones departamentales ante el Departamento de Contabilidad, elaboración de vales y pedidos al fondo rotativo. También elabora requisiciones y también lleva el control de traslado de bienes y enlaces de inventario ante el Departamento de Contabilidad, así como llevar los controles de ingreso y salida de insumos a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales. Mantener al día el inventario en bodega, gestionar el mantenimiento de los equipos tanto en la unidad como en las delegaciones y subdelegaciones, control de sellos, actualización del directorio telefónico mensual, coordinado con la Dirección de Informática y Servicios Generales por los nuevos números IP y líneas nuevas y/o asignaciones de plantas nuevas o cambios respectivamente.
anualmente actualizar el costo de pasajes a nivel nacional, también elabora nombramientos y revisión de formularios de viáticos y también presta el apoyo en el envío de paquetería. Otra de las áreas que también presta el apoyo a la unidad coordinadora es para el evento de elecciones, que es la encargada de ser un enlace dentro de la dirección electoral hacia las juntas electorales departamentales y juntas electorales municipales cuando hay procesos electorales. Bueno, compañeros, con esto pues es un poco de lo que hace la unidad coordinadora. Saben que estamos a su entera disposición, estamos en total apoyo hacia ustedes y que pueden contar con una unidad que les puede apoyar en todo sentido. Bueno, muy bien, entonces ya conocedores de la importancia que tiene el registro de ciudadanos como único órgano electoral permanente del Tribunal Supremo Electoral, porque realmente el artículo 153 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos claramente establece cuáles son los órganos electorales. Y como muy bien ya lo manifestó el señor director del registro, es la Dirección General del Registro de Ciudadanos, así como las juntas electorales departamentales, municipales y receptoras de votos. La ley electoral realmente no nos da una definición de órgano electoral, sin embargo, pues analizando lo que la misma ley establece, pues podemos decir que son órganos electorales porque realizan labores eminentemente destinadas a un proceso electoral, al desarrollo de distintas elecciones que están reguladas en la ley electoral y de partidos políticos. Si vemos las funciones del registro de ciudadanos, que las podemos resumir sin dejar de lado todas las demás, es la inscripción de ciudadanos. Sabemos que un ciudadano acredita esa calidad con la constancia extendida por el propio registro de ciudadanos. El padrón electoral, que al final de la depuración respectiva dentro de un proceso electoral viene a conformar el listado de ciudadanos habilitados para ejercer el sufragio, y lo importante también de ese control permanente de todas las organizaciones políticas que prevé la ley electoral y de partidos políticos, su conformación, su constitución, sus órganos internos, el control de si existen faltas u otra clase de hechos que deba el registro ciudadano definir si amerita o no una sanción. Todo esto está dirigido a la realización de un proceso electoral, y ahí la importancia de por qué es un órgano electoral. Y es permanente por el hecho de que no se disuelve en ningún momento, como sí sucede con los órganos electorales temporales, tal como lo vamos a ver. De acuerdo a la ley electoral y de partidos políticos, existen 3 clases de órganos electorales temporales. Estos son pues, las juntas electorales departamentales, y podemos colocar la siguiente diapositiva, juntas electorales municipales y juntas receptoras de votos. Ya más adelante podremos ver cuáles son las funciones de cada uno de estos órganos electorales temporales, pero tienen una fecha máxima para poder integrarse, y también tienen una circunstancia que determina su disolución. La ley no lo establece taxativamente, sin embargo, existen unas juntas que no son departamentales ni municipales, pero que es necesario crear y también tienen un fundamento. Entre estas está la Junta Electoral del Distrito Central. Esto podemos decir pues que tiene su fundamento en la propia Constitución Política de la República, específicamente en el artículo 157, que en su segundo párrafo regula: cada uno de los departamentos de la República constituye un distrito electoral. El municipio de Guatemala, se refiere aquí a la ciudad capital, forma el Distrito Central, y los otros municipios del departamento de Guatemala constituyen el Distrito de Guatemala. Al darle la calidad de distrito electoral para efectos administrativos electorales, la propia Constitución a la ciudad capital, es necesario designar un órgano electoral temporal que organice el proceso electoral
en la ciudad capital. Por eso es que el tribunal integra una junta electoral del Distrito Central. Asimismo, pues también nosotros sabemos que de conformidad con las reformas que emitió el Congreso de la República en el año 2016, se instituyó el derecho de voto en el extranjero a los ciudadanos guatemaltecos para elegir presidente y vicepresidente de la República. También acá era necesario prever órganos electorales temporales que organicen el proceso electoral de los guatemaltecos que votan en el extranjero. La forma que encontró al darle la facultad, el mismo artículo 12 al Tribunal Supremo Electoral, en el sentido de que el tribunal puede emitir la reglamentación que sea necesaria. Entonces, en el reglamento de voto en el extranjero se establece en sus artículos 14 y 15 la existencia o integración de una junta de voto en el extranjero y, de ser necesario, también pueden integrarse juntas electorales por circunscripción electoral. Aquí lo que sucede es que se homologa la Junta Electoral de Voto en el extranjero a las funciones que realiza dentro del territorio nacional una Junta Electoral departamental. Y al momento de crearse las juntas electorales por circunscripción electoral, estas se homologan a las funciones que realizan las juntas electorales municipales en nuestro país. Entonces, de esa forma, pues también podemos mencionar que existe la Junta Electoral del Distrito Central, Junta de Voto en el extranjero y juntas electorales por circunscripción electoral. En relación al voto en el extranjero, pues en las elecciones generales del 2019, el Pleno de Magistrados decidió integrar únicamente una junta de voto en el extranjero. ¿Qué son los órganos electorales de carácter temporal? Pues estos ya los indicamos, son las juntas ya mencionadas, pero la irrelevancia, la importancia que tienen es que se encargan de la organización de un proceso electoral en su respectiva jurisdicción. Tienen su sede en la cabecera departamental o en la cabecera municipal, según el caso. Esto significa que las juntas electorales departamentales organizan el proceso electoral en todo su departamento, en el departamento que les corresponde. Y las juntas electorales municipales tienen jurisdicción en su respectivo municipio, organizan el proceso electoral en ese municipio. Yo quisiera hacer mención del último párrafo o del párrafo del artículo 153 que establece que los integrantes de las juntas electorales y receptoras de votos dentro del orden temporal de sus funciones, aquí le da la carácter de temporalidad, tienen carácter de funcionarios públicos. Y esta frase es muy importante, con determinación propia, ¿verdad? Esta frasecita de con determinación propia es la causante, digamos, de que los órganos electorales temporales tengan esa independencia funcional que les ha reconocido el tribunal y que ha respetado el tribunal y todas sus dependencias. Y realmente nos parece que el espíritu de esta norma fue el hecho de que al darles esta determinación propia, esta independencia funcional, se pudiera resguardar ese principio de transparencia que tan necesario es en los procesos electorales. Y de ahí que vamos a ver la importancia de estos órganos electorales temporales en cuanto a los resultados electorales se refiere. ¿Cuáles son las calidades que deben reunir las juntas electorales departamentales y municipales? Tal vez anotan por ahí también de que son las mismas que deben reunir las juntas receptoras de votos. Son 4 únicamente las calidades que señala la ley electoral y de partidos políticos. Uno es encontrarse en el ejercicio de sus derechos de ciudadano, eso saben ustedes mejor que yo, pues que no se encuentre suspendido en el ejercicio de sus derechos, sino que se encuentre debidamente inscrito, que resida en el departamento o municipio donde va a fungir como integrante de junta electoral departamental o municipal.
Esto es importante porque para organizar un proceso electoral es relevante que los integrantes de la Junta conozcan su jurisdicción. Ustedes también saben de la importancia del trabajo, de conocer, por ejemplo, el área rural, donde muchas veces tenemos que nosotros determinar la necesidad de instalar centros de votación. Entonces, es importante esa calidad de que residan en el departamento o en el municipio al que corresponda la junta que van a integrar. Ser alfabeto, pues esa no requiere de mayor explicación, y no desempeñar cargo directivo alguno en organizaciones políticas. Esto pues también, estimo que el espíritu de esta literal es la transparencia en el proceso electoral, ¿verdad? Derivado a que no sería muy bueno para el proceso electoral que alguien que integre un órgano directivo de una organización política integre una junta departamental o municipal, por ejemplo, derivado de la transparencia y la imparcialidad tan necesarios e indispensables en un proceso electoral. De ahí que cuando se va a integrar una junta electoral, el tribunal, a través de la Secretaría General, acude al Departamento de Organizaciones Políticas para que se verifique que la persona propuesta para integrar una junta no desempeña un cargo directivo en alguna organización política, llámese partido político o comité cívico electoral. Aquí en esta diapositiva les vamos a hacer algunas diferencias que existen, diferencias y similitudes entre las juntas departamentales y municipales. Las departamentales tendrán sede en su departamento, las municipales en el municipio que corresponda. Tanto las departamentales como las municipales se integran con 3 miembros propietarios y 2 suplentes. Los 3 propietarios son presidente, secretario y vocal. Debe tomar en cuenta el tribunal la diversidad sociocultural y género para la integración de ambos órganos electorales temporales. Esto pues llama realmente la atención. Obtuvimos la información del 2019 y vemos que en su gran mayoría los órganos electorales temporales son integrados por varones. Entonces, más o menos un 70 y algo % de varones y un 20 y algo % de mujeres. Entonces, habrá que ver de qué manera se puede cumplir con esta disposición legal contenida en la propia ley de rango constitucional. Las juntas electorales departamentales se deben integrar con por lo menos 3 meses antes del día de la elección de que se trata. Este plazo, pues realmente, para hacer un comentario, todos sabemos que es demasiado corto. 3 meses es insuficiente para organizar un proceso electoral en un departamento. Sin embargo, la ley, al establecer esta frasecita, por lo menos, le faculta al tribunal para poder integrarlas antes de esos 3 meses que preceden al día de las elecciones que se celebren. De ahí, pues, que la alternativa ha sido en los últimos procesos electorales integrar la mayoría de juntas electorales departamentales el mismo día que se convoca a elecciones generales, y esto da un poquito de margen para poder que trabaje estos órganos electorales. En las juntas electorales municipales también deben integrarse con por lo menos 2 meses antes de la elección, y estamos en el mismo caso que la frase de por lo menos faculta al tribunal para poder integrarlas un poco antes y de esa manera poder organizar mejor la logística del proceso electoral. Y recordemos también que ellos también deben elaborar planes operativos y proyectos o anteproyectos de presupuesto, lo que conlleva una ardua tarea y que también implica tiempo de inversión y que resta en la organización de la logística. Tanto las juntas electorales departamentales como las juntas electorales municipales se disuelven al declarar concluido el proceso electoral el propio Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral, cuando ya lo estima pertinente, especialmente cuando ya se han resuelto las adjudicaciones de los distintos cargos de elección para los que se convocó y la mayoría de estos están firmes, entonces el Pleno pues resuelve dar por concluido el proceso electoral. Emite un decreto
y en el mismo decreto, pues para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 173 de la ley, también da por disueltas las juntas electorales departamentales y municipales. Entonces aquí podemos ver claramente por qué son órganos electorales temporales. Uno se puede integrar hasta por lo menos 3 meses antes, otro hasta por lo menos 2 meses antes del día de las elecciones, y se disuelven al darse por concluido el proceso electoral. Es decir, no continúan funciones después del proceso electoral, ni tienen funciones asignadas antes de un proceso electoral, a diferencia del registro de ciudadanos. Los integrantes de las juntas electorales departamentales también debe discernírseles el cargo. El Tribunal Supremo Electoral los nombra y discierne los cargos, debiendo, como a todo funcionario público, hacer la protesta de ley que corresponde. Entonces, aquí en la siguiente diapositiva podemos ver, digamos, un acto de discernimiento de juntas electorales departamentales, donde se les está efectuando la protesta de ley que corresponde. Asimismo, también se les extiende una credencial para cuyo efecto se elabora un formato especial para cada proceso electoral, a efecto de que ellos se identifiquen como integrantes de junta electoral departamental o municipal, y al tener las mismas calidades e inmunidades que un alcalde, esa anotación se hace también en esa credencial para que las autoridades tengan las consideraciones del caso a los integrantes de las juntas electorales departamentales y municipales. En cuanto a las funciones de las atribuciones de las juntas electorales departamentales, si vemos la siguiente diapositiva, está digamos, como engranaje, está la Junta Electoral Departamental en grande, le sigue la Junta Municipal y la Junta Receptora de Votos, porque la logística de la Junta Electoral Departamental, al abarcar la jurisdicción de un departamento, lógicamente orienta, apoya, coordina, supervisa las funciones de una Junta Electoral Municipal y esta a su vez de la Junta Receptora de Votos. Sin embargo, podemos decir todo también esa supervisión, coordinación, organización, también le corresponde a la Junta Electoral Departamental. El artículo 177 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece el listado, por decirlo así, de todas las atribuciones que le corresponden a la Junta Electoral Departamental. Instalar las juntas electorales municipales y dar posesión a sus miembros. Recordemos que el tribunal instala las juntas electorales departamentales. Esto viene como en cascada. Las juntas electorales departamentales ya instalan y dan posesión a las juntas electorales municipales. Todos los materiales electorales que envía Dirección Electoral para el ejercicio del sufragio, que van dirigidos para las juntas municipales y las juntas receptoras de votos, son recibidos por las juntas electorales departamentales. Y estas juntas electorales departamentales, a su vez, las entregan a las juntas electorales municipales. Y no porque sea una coordinación interna entre dirección electoral y las juntas departamentales, sino porque la ley, como podemos leer en la literal B del 177, establece que de esa manera debe ser. En el inciso C se establece unas funciones, diría yo, muy importantes. Declarar el resultado de la validez y elecciones municipales realizadas en el departamento. Más adelante vamos a tener oportunidad de ver a quién corresponde adjudicar los distintos cargos de elección popular a que se convoca en elecciones generales. En esta oportunidad, pues como podemos constatar de la lectura del artículo, la validez de las elecciones municipales le corresponde a la Junta Electoral Departamental de los municipios de su jurisdicción. Eso no lo debemos obviar en ningún momento. En su caso, la nulidad parcial o total de las mismas. Claro, esta nulidad debe elevarla al pleno de magistrados, pero le corresponde, si se dan los presupuestos necesarios para declarar una nulidad o parcial, también veremos en su momento oportuno cuándo procede una declaración de nulidad parcial o total.
declarar y adjudicar los respectivos cargos. Una cosa es declarar la validez de las elecciones, ¿verdad?, o de los resultados, y otra es la adjudicación de los cargos respectivos. Son dos actos distintos. Uno, pues, la validez implica, bueno, en cada municipio de nuestro departamento obtuvo tal organización política y esos son los resultados. También hacen el condensado de los resultados de las demás elecciones, pero del departamento, y los trasladan después al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, para adjudicar los cargos, ustedes, como ustedes sabrán, si nos vamos al artículo 203 de la Ley Electoral de Partidos Políticos, la Junta Electoral Departamental deberá utilizar la fórmula que establece dicho artículo en cuanto a la representación proporcional de minorías, que también vamos a tener la oportunidad de explicar en la sesión que corresponde. Entre otras funciones está recibir, digamos, todos los materiales electorales que devuelvan las juntas electorales municipales. Recordemos que la Junta Departamental los entrega antes del día de las elecciones a las juntas municipales, y estos tienen que retornar a la Junta Electoral Departamental para que pueda totalizar los resultados provisionales de las votaciones que se realicen en su departamento. Y la ley es clarísima al establecer que las juntas departamentales deben usar para eso los documentos que reciba de las juntas municipales. Entonces, digamos, todo es como un ir y retornar, ¿verdad? Nosotros en dirección electoral, cuando estamos en toda esta tarea, ya cuando viene todo de regreso, decimos de reversa, ¿verdad? Como dice la canción, de reversa viene todo. Entonces va, y en ese mismo orden en que regresa, va retornando. Cuidar la documentación y materiales electorales, dice, recibido de las juntas electorales municipales, y enviarlos al Tribunal Supremo Electoral de regreso. Recordemos que la Junta Electoral Departamental también debe hacer una audiencia de revisión, y una vez se efectúe esta audiencia de revisión ya está en la posibilidad de poder retornar material electoral al tribunal. Entrega por escrito también a los fiscales de los partidos políticos y comités cívicos electorales los resultados de las votaciones. Recordemos de esta figura tan importante dentro del proceso electoral que son los fiscales de las organizaciones políticas, que también pues apoyan en transparentar el proceso electoral, y a ellos pues generalmente o siempre debe entregárseles copia de las actuaciones, especialmente de los resultados electorales. Atender las protestas que estos efectúen por disposición de la ley a las sesiones que celebren las juntas electorales departamentales, pues deben convocar a los fiscales, y estos pueden realizar las protestas que estimen pertinentes, mismas que deben ser resueltas por las juntas. Esto que es velar por el cumplimiento de la ley electoral y todas las disposiciones relativas al proceso electoral. Como ya lo dijimos, pues todo funcionario público está sujeto a la ley y jamás es superior a ella. Entonces también las juntas electorales, los integrantes en su calidad de funcionarios públicos que les da la ley electoral, también están sujetos a la ley y deben cumplir. Y todas aquellas funciones que el Tribunal Supremo Electoral le señale en el reglamento de la ley electoral. De ahí que el Tribunal Supremo Electoral, pues en proceso electoral, emite distintas disposiciones, lo puede hacer a través de acuerdos, muchas veces tiene instrucciones a través de circulares, y también se emiten o crean instructivos para cada uno de los órganos electorales que ellos deben observar en el ejercicio de sus funciones. Eso es básicamente lo que hacen las juntas electorales departamentales. Y en cuanto a las juntas electorales municipales, hay algunas diferencias sustanciales. Digamos, quienes postulan a los integrantes de las juntas electorales municipales lo hacen las juntas electorales departamentales. De acuerdo al reglamento, en las diapositivas van a tener ustedes el fundamento legal, el reglamento de la ley. Por eso les decía yo que no nos debemos quedar solo con lo que establece la ley, sino es importante hacer ese cruce de normas en cuanto a que también hay regulación en los respectivos reglamentos, en este caso de la ley electoral y de partidos políticos. Durante los
15 días siguientes de que se han integrado o han tomado posesión las juntas departamentales, ellos deben hacer una labor de investigación y determinación de quiénes son las personas idóneas para integrar las juntas electorales municipales. Esta es una función propia de las juntas departamentales. En este caso, la propuesta se la hacen al Pleno de Magistrados, toda vez que es el Pleno de Magistrados el que las nombra. Para ese efecto emite un acuerdo donde nombra o designa a los integrantes de las juntas electorales municipales, que posteriormente los cargos son discernidos por la propia Junta Electoral Departamental, que también les hace la protesta de ley. En cuanto a las atribuciones de las juntas electorales municipales, deben actuar de conformidad con la ley en la preparación del desarrollo y vigilancia del proceso electoral en su jurisdicción. O sea, no vemos que no es solo la organización del proceso en su jurisdicción, sino también aquí le asigna una función de vigilancia. Es decir, todo tema que vea que no está muy bien dentro de su municipio en el aspecto electoral, debe hacerlo del conocimiento del tribunal de alguna manera. Nombrar y juramentar, dar posesión a los miembros de las juntas receptoras de votos. La Junta Municipal es la encargada de determinar quiénes son los ciudadanos aptos e idóneos para poder integrar las juntas receptoras de votos. Da posesión a los fiscales de los partidos políticos y de los comités cívicos electorales. Aquí, lógicamente, tendrá que ser a los fiscales municipales que designen los partidos políticos y los comités cívicos electorales. Ustedes, como delegados y subdelegados, sientan la partida en un libro especial de los fiscales municipales que designan las organizaciones políticas. Con esta partida, los designados acuden a la Junta Electoral Municipal, quien los acredita y da posesión como fiscales, para que puedan ejercer esa labor de vigilancia. Esta cuestión es bien importante, señalar los lugares de votación, los que deben reunir las condiciones indispensables. Bueno, realmente de conformidad, lo que establece la ley, son las juntas municipales las que deciden en qué inmuebles, locales o establecimientos educativos se instalan centros de votación. Para esto, pues, Dirección Electoral, a través de su Departamento de Cartografía Electoral, hace un trabajo previo, incluso de verificación de campo, en la que, como uno de los resultados, se determinan cuáles son las alternativas de los inmuebles donde pueden funcionar centros de votación, así como un estudio de la capacidad en cuanto a cantidad de mesas que pueda albergar cada centro de votación. Sin embargo, Dirección Electoral lo que les tiene a las juntas electorales municipales es únicamente una propuesta, pero quienes tienen la facultad legal de decidir dónde se van a instalar los centros de votación son las juntas electorales municipales, en qué locales, en qué establecimientos educativos. En cuanto a las condiciones, es algo muy difícil, las condiciones de los lugares, ¿verdad? Derivado a que sabemos que la mayor parte de centros de votación se instalan en establecimientos educativos nacionales, entonces se hace todo lo posible en ese tema. Entregar a los presidentes de las juntas receptoras de votos y documentos necesarios para el desarrollo del proceso electoral. Vemos cómo está la secuencia del tribunal a través de Dirección Electoral, las juntas electorales departamentales, estas de las juntas electorales municipales y estas a su vez a las juntas receptoras de votos, la entrega de los materiales electorales. También deben vigilar que las juntas receptoras de votos inicien el día de las elecciones a la hora fijada, siendo responsables de que éstas cuenten con todos los materiales y documentación necesarios para el adecuado funcionamiento de sus funciones, ¿verdad? Entonces, pues es importantísimo, ustedes saben que es delicado el hecho de que las juntas receptoras de votos no empiecen a funcionar a las 7 de la mañana, que es la hora determinada por la ley electoral y de partidos políticos para que inicie la votación. Sin embargo, ellos hacen sacrificios muy grandes que vamos a ver más adelante. Licenciada, si me permite un momento. Sí, claro. Sí, el licenciado de Paz, por una llamada del Pleno, tuvo que retirarse por un momento y se integra con nosotros el secretario, licenciado Sergio Jiménez.
Por favor, Luca. Entre las otras funciones de las juntas municipales está recibir de las juntas receptoras de votos toda la comunicación electoral. Vean la importancia que tiene esta función. Se desarrollan las elecciones el día señalado por el Tribunal Supremo Electoral y esas cajas electorales que contienen ya los votos de los ciudadanos, no solo papeletas, porque les llegan papeletas, pero al final de la jornada lo que contiene la caja electoral o saco electoral, como lo denomina la ley, son los votos emitidos por los ciudadanos y más aún, pues las actas donde constan el resultado de dichas votaciones, es decir, del escrutinio respectivo. Establece también el resultado de las votaciones en su jurisdicción, es decir, así tiene que hacer el resumen de los resultados obtenidos en todas las mesas del municipio para que en su momento oportuno lo puedan trasladar a la Junta Electoral Departamental. Debe entregar de todas las actuaciones también una copia a los fiscales de las organizaciones políticas y atender debidamente, así como las juntas departamentales, las sugerencias y protestas que en su momento oportuno pueden realizar estos fiscales. Estas, digamos, son de las más importantes. Les queda esta diapositiva donde pueden ver otras funciones para su consulta. Por razones de tiempo me trasladaría a las juntas receptoras de votos. Las juntas receptoras de votos son órganos también de carácter temporal, así lo define la ley, porque aquí sí hay una definición bien concreta para las juntas receptoras, que tienen a su cargo y son responsables de la recepción, escrutinio y cómputo de los votos que les corresponde recibir en el proceso electoral. Esta es, siempre hemos dicho acá en el tribunal, y así lo hemos manejado, que quienes amamos a la institución, quienes la defendemos y quienes estamos también enamorados del proceso electoral, siempre decimos que los integrantes de las juntas receptoras de votos son los grandes héroes de la democracia. Porque la labor que realizan las integrantes de las juntas receptoras de votos es quizás la más delicada de todo el proceso electoral. Nosotros como dependencias del tribunal e incluso las juntas departamentales y municipales preparamos toda la logística, toda la infraestructura y, como decimos acá, preparamos toda esa fiesta cívica, porque eso es para nosotros una fiesta cívica, pero los que tienen la gran responsabilidad de velar porque las elecciones se desarrollen como es debido, en perfecto orden, de garantizar esa transparencia, esa imparcialidad, de atender a los ciudadanos guatemaltecos, de velar por la secretividad del voto, porque cada papeleta que dan en la mesa electoral sea regresada en calidad de voto a las urnas electorales, y más aún por realizar el escrutinio, esa clasificación de votos por cada organización política, llenar las actas electorales donde se hacen constar los resultados electorales, entregarlo a informática para efectos de la transmisión de resultados preliminares, y esto muchas veces poniendo en riesgo su integridad física y algunas veces hasta su vida. Entonces, esta es la función tan importante que realizan las juntas receptoras de votos. Lo primero, verificar que el ciudadano aparezca en el padrón de mesa, porque el padrón es uno, pero lo dividimos en tantas juntas receptoras como es necesario instalar. Desde ahí, desde verificar que aparezca, de identificar al ciudadano, quien está presente corresponde al DPI que se le está presentando, de proporcionarle la boleta, de velar porque firme el padrón como constancia de que votó. En fin, todas esas funciones son las que realiza la Junta Receptora de Votos, y en conjunto, realmente los órganos electorales del proceso temporales son la garantía del proceso electoral. Nuestro sistema electoral podrá parecer arcaico todavía para algunas personas y así lo califican. Sin embargo, yo les diría que aunque hay algunos aspectos que mejorar, es un sistema seguro en cuanto a que el ciudadano cuida el voto del ciudadano, en cuanto a que los resultados no los da el Tribunal Supremo Electoral. Los resultados oficiales no los emite el Tribunal Supremo Electoral, son las juntas electorales departamentales, municipales y receptoras de votos. He ahí la importancia de estos órganos electorales temporales y por qué nosotros debemos conocer realmente cuáles son las funciones que realizan y que la ley los faculta para realizarlas, y lo que nosotros como trabajadores del tribunal debemos hacer es apoyar, coordinar y facilitar esa tarea de las juntas electorales departamentales, municipales y receptoras de votos.
que además únicamente devengan un simbólico gasto de representación o viáticos, porque de acuerdo a la ley electoral y de partidos políticos, los cargos que desempeñan estas personas como integrantes de juntas son ad honorem. Entonces, esa es la importancia de las juntas receptoras de votos. A mí me gustaría hablar mucho más sobre el tema. Sin embargo, debemos apegarnos al horario, creo que ya nos pasamos un poquito, y ahí me quedo. Así es de que cualquier duda, pues estamos a la orden para poder responderles. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciados. Entonces, pasamos a la fase de preguntas y respuestas. Tenemos muchísimas preguntas, pero por el tiempo, pues probablemente haya que irlas limitando. Entonces, la primera pregunta dice, acerca de la presentación de certificación de actas de asamblea por parte de las organizaciones políticas al registro de ciudadanos, el artículo 22, inciso A, indica un plazo de 15 días y el artículo 90, inciso A, indica 30 días. ¿Cuál es el correcto? Buenos días. El plazo correcto, y se les envió una circular a los delegados fue en diciembre o en noviembre del año pasado, que estábamos tomando que los plazos eran de 15 días y se iba a tomar según la ley del organismo judicial, que eran días hábiles a partir del día de ser de la notificación de la certificación, ¿verdad? ¿Cómo no? Muchísimas gracias, licenciado Jiménez. Dice adicionalmente, en relación a la observación de las asambleas, ¿dan fe los delegados de ellas mismas? Sí, desde el momento que ellos envían la documentación, el informe y avalan prácticamente la asamblea, están dando fe de que efectivamente se realizó dentro de los parámetros que la misma ley establece. ¿Cómo no? Dice a continuación un compañero, ¿qué procedimiento realiza la institución para asegurar que las organizaciones políticas cumplan con los requisitos de la ley en la línea de democratización interna con territorios tan grandes que se deben atender? Por ejemplo, ¿cómo se aseguran de que no finjan la realización de asambleas, entre otras acciones? Pues en este caso, quienes dan fe y nos aseguran es el trabajo que hacen las subdelegaciones y delegados, ¿verdad? A través de la observación, y en este caso las organizaciones políticas al fijar alguna asamblea en la sede del registro de ciudadanos en diferentes municipios, el subdelegado es quien está dando fe de que se está cumpliendo con los plazos. Y al ser nombrado para cubrir esta observación, él también nos da fe que se están cumpliendo con estos requisitos. Muchísimas gracias, Lic. Pregunta adicionalmente, ¿por qué el ciudadano tiene que llenar una declaración jurada por cambio de municipio si ya la boleta trae la advertencia del delito de perjurio? Sí. Bueno, pues, la verdad es de que yo lo voy a decir acá, el hecho de hacer, aunque la advertencia no puede surtir los mismos efectos que una declaración jurada. Al momento de efectuar una denuncia, en caso de que fuera falsa la información rendida por el ciudadano, pues tiene más peso que vaya su declaración mediante una declaración jurada para efectos jurídicos. Como no, muchísimas gracias, licenciada. Dice otro compañero, el empadronamiento debe ser o sí un requisito para todo trámite ante diferentes instancias. De lo contrario, se empadronan a cambio que los políticos les exigen el empadronamiento a cambio de, supongo, prebendas, ¿verdad?
Bueno, realmente la inscripción en el registro de ciudadanos, que nosotros le denominamos empadronamiento, de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, es un derecho, ¿verdad? No es una obligación, por lo tanto las instituciones no pueden o no deben exigir en ningún momento la constancia de que está empadronado para poder realizar ninguna gestión. Esa etapa pues ya Guatemala la vivió, en que el voto era obligatorio y por lo tanto debían estar inscritos como ciudadanos. Como no, muchas gracias, licenciada. ¿Qué tan vinculante en la práctica es el informe de observación de asambleas municipales de los subdelegados municipales para denegar o aceptar la inscripción de una asamblea municipal de un partido político debido a que la ley no lo regula? Dentro de la documentación que se recibe para efectos de darle la suficiente sustentación legal, sí es vinculante, porque de ello depende realmente el criterio que las autoridades sustenten de las asambleas efectuadas. Lo dicho por él, obviamente, tiene que aceptarse como válido y como cierto. Por lo tanto, sí es vinculante. Sí, también. Pregunta otro compañero, o comenta, debido a que para contar con más delegaciones departamentales se necesitaría incluirlo en la reforma a la ley electoral, ¿puede el registro de ciudadanos con las atribuciones que tiene reforzar a las subdelegaciones municipales para brindar una mejor atención a la población y cumplir con sus funciones en departamentos tan grandes y poblados como Huehuetenango o Alta Verapaz? ¿Cómo se podría mejorar la atención a la población en regiones tan grandes? En el presente caso, realmente el registro de ciudadanos no es una autoridad nominadora. Por lo tanto, esto en todo caso sería función del Pleno de Magistrados. Tribunal Supremo Electoral, garantía de la voluntad popular.